flipantes y tenebrosas historias de ultratumba para tener de fondo mientras dobláis las creepypastas al castellano. Os quiero mucho, colegas de España. Este título es la hostia, jajajaja. Eres un puto crack, plátano enquesao. Mil gracias por tu sugerencia, me recuerda a cómo cambian los títulos de las pelis entre Latinoamérica y España. Os quiero mucho, chavales y chavalas, sois la caña. Empezamos. Solía trabajar en McDonald's. Yo solía trabajar en un McDonald's perdido en medio de la nada, a las afueras de Port Richmond, Virginia. Espeluznante, ¿verdad? Pero hace unos meses pasó algo terrible con una de las empleadas, algo tan grave que, por alguna razón, justificó borrar ese lugar del mapa. Y no voy a decir que me entristezca que haya desaparecido. El asunto con la comida rápida es que atrae a dos tipos de personas. Gente pobre pero inteligente, que está trabajando para un futuro mejor, y completos perdedores que ya perdieron toda esperanza. Yo pertenezco al segundo grupo, pero Grace, ella era la reina del primero. Cuando empezamos juntos hace unos 8 meses, supe de inmediato que estaba fuera de mi alcance. Era demasiado genial, sencilla y hermosa. Tenía esa forma de aceptar a las personas y encontrar algo que admirar en ellas, sin importar quién fuera. No importaba que fuera bonita, educada y mejor que yo en todo. Cuando tú eres ese ejemplo de lo que las madres de los suburbios usan para advertir a sus hijos en lo que no deben convertirse, no encuentras esa clase de aceptación todos los días, ¿entiendes? Después de meses trabajando juntos, sí, nos hicimos cercanos. Pero no en el sentido que estás pensando. Debía ser a mediados de junio, más o menos, y llevábamos semanas atendiendo juntos la ventanilla del autoservicio. Cuando pasas gran parte de tu vida sirviendo a idiotas aún más grandes que tú desde una ventanita diminuta, te vuelves demasiado familiar con la vista. Desde mi puesto se veía la loma de pasto que separaba el autoservicio de la carretera, esa carretera y, más allá, el estacionamiento de un Walmart. Pasaba tanto tiempo mirando por esa ventana que terminé reconociendo los carros que pasaban, pero tras mis primeras semanas hubo uno en particular que empecé a esperar con incomodidad. Pensé que debía ser paranoia de exconvicto, o por cómo crecí, pero cada día sentía algo peor con esa camioneta. Era una Ford F-150 del 87. Alguna vez debió ser hermosa, toda roja con una franja blanca en el medio. Pero ahora estaba tan oxidada que apenas quedaba rastro del rojo, y la franja blanca era un amarillo enfermizo, como dientes podridos. Lo único intacto eran las ventanas, que claramente no eran de fábrica. Estaban tan oscurecidas que ni entendía cómo esa cosa seguía circulando. Aquí los policías son rápidos para multar, o tal vez es solo mi experiencia. La primera vez que vi esa camioneta solo estaba estacionada en el lote frente a la carretera. Nada raro, salvo su aspecto de pedófilo en potencia. Era solo un carro en un estacionamiento. Probablemente. Al día siguiente la vi de nuevo desde mi cabina. Y otra vez. Y otra vez. La vi unas 30 o 40 veces ese mismo día. Iba en círculos, sin razón. Y ahí sí que empecé a sentirme muy mal con ese vehículo. Esa noche estaba tranquilo, pero el gerente me mataba si dejaba el puesto, así que le mandé un mensaje rápido a Grace para que vigilara la ventana mientras iba al baño. Cuando volví le pregunté por la camioneta y se quedó helada. Me dijo que apenas me fui, el vehículo apareció por la carretera, frenó de golpe y se quedó quieto, en un camino vacío, como si quien estuviera adentro la estuviera mirando. Supongo que se asustó aún más cuando le conté que ya lo había visto varios días. Regresó al trabajo, pero luego se fue a casa antes de acabar su turno. Fue la primera vez que la vi sin esa sonrisa insoportable de siempre. Al día siguiente Grace no apareció, así que cubrí su turno en la ventanilla. Esa tarde hubo una fila enorme, así que estaba tan ocupado atendiendo a la basura blanca que se acumulaba, que no vi la camioneta cuando llegó a la ventana. Nadie había tomado una orden de ese conductor, simplemente apareció de la nada.
El vehículo se detuvo frente a mí y, cuando lo noté, sentí que se me cortaba la respiración. Mis ojos quedaron fijos en el cristal negro, tratando de ver al conductor, pero no se veía nada. Era como mirar dentro de un barril de petróleo, y sentir que algo me devolvía la mirada. No sabía qué hacer, así que me quedé en un maldito concurso de miradas con una ventana. Y, de repente, el carro salió disparado, cruzó la loma, se metió en el carril equivocado y se perdió en la noche. Se lo conté al gerente, pero claro, me dijo que dejara mis tonterías y siguiera trabajando. Idiota. Al día siguiente Grace volvió, parecía estar bien, pero yo seguía afectado. Cuando le conté lo que pasó, ambos quedamos inquietos. Después de un cigarro rápido, decidimos que tal vez era solo un enfermo jugando con nosotros, pero que había que mantenernos atentos. Esa noche lo vi apenas un momento. Iba despacio por la carretera detrás de la loma, con las luces apagadas, visibles solo por los carros que lo seguían. El tráfico se acumuló detrás y se oían bocinas y gritos, hasta que, al acercarse lo suficiente, los conductores veían las ventanas y se callaban. Después de un rato la camioneta salió disparada de nuevo. Cuando llegó mi pausa de siempre, Grace se ofreció a cubrirme. Fue la última vez que la vi. No estuve fuera ni 2 minutos, pero al volver ya no estaba, y el chirrido de llantas desgarró la noche. Corrí al interior y llamé a la policía, empujé al gerente para entrar a la oficina y revisar las cámaras. Él gritaba sobre regulaciones, pero no me importó. Encendí la computadora y puse la grabación. Lo vi todo. La camioneta apareció apenas me fui. Con las luces apagadas, Grace la notó demasiado tarde. Intentó huir, pero entonces algo salió de dentro del vehículo. 2 brazos negros, larguísimos, delgados y retorcidos como ramas muertas, surgieron desde la oscuridad de la ventanilla. Se extendieron más de 1,5 metros, envolviendo su boca y torso. Todo acabó en 2 segundos. Grace fue arrastrada de cabeza hacia esa ventana que nunca se abrió, Eso fue todo. La policía cerró el lugar después de mi declaración. Despidieron a todos, incluso a los gerentes, tan rápido que tuvieron que pagarnos desempleo. Desde entonces hemos estado buscándola. Han pasado 6 meses y resultó que la familia de Grace es increíble. Incluso uno de sus tíos me tomó como aprendiz de mecánico. Adiós Matt Basura. Un amigo mío, Justin, cuyo padre trabaja en el caso, me contó algo más. El tipo me odia, pero Justin logró sacarle información. Y ahora estoy convencido de que lo que pasó en esa ventanilla fue más siniestro de lo que pensé al inicio. La policía no encontró nada. La placa que di resultó ser de un carro en la otra punta del país. La camioneta no salió en ninguna otra cámara de la zona. Es como si hubiera recogido a Grace, acelerado y desaparecido. Bueno, hubo una cinta que casi no revisaron. Según Justin, su papá le dijo que 2 tipos con trajes llegaron y confiscaron la grabación original apenas 2 días después del secuestro. Ordenaron a toda la comisaría dejar el caso en manos de los federales. Nadie me cree, ni la familia de Grace. Incluso los policías que vieron la cinta guardan silencio. Pero yo no estoy loco. Vi esa ventana. Y sé que lo que se llevó a Grace aquel día no era nada natural. Hoy en día siempre estoy mirando la carretera. Incluso en el taller, no aparto la vista del horizonte. Esperando a esa camioneta de ventanas negras como alquitrán. Adopté un loro rescatado y dice cosas horribles. Los pájaros que hablan no son para cualquiera. Son más de 40 años de compromiso con lo que básicamente es un niño volador. Yo heredé el loro de mi familia, Frida Macaulo, cuando mi padre falleció, y la cuidé por otros 20 años. Murió a los 47. Decir que estaba devastado es poco. Tal vez la lloré más que a mi padre. Ella era sencilla. Había estado en mi familia incluso más tiempo que yo. Hay fotos mías en pañales tratando de alcanzar su jaula. Al parecer me mordió en varias ocasiones. Me saludaba todos los días cuando volvía de la escuela con un animado hola.
Incluso cuando me mudé y comencé la carrera de Derecho, todavía me reconocía cada vez que la visitaba cada par de meses. Las guacamayas son criaturas maravillosas. Creo que su inteligencia está muy subestimada. Unos meses después de que Frida murió caí en un bache. No tenía esposa ni hijos. Nadie que me esperara al final de un largo día en Derecho Familiar en Tijuana. Es un trabajo implacable. No soy tan ingenuo como para intentar dedicarme a otra rama del derecho en mi estado. La corrupción es desalentadora. Mi hermana mayor fue más sabia. Ella cruzó la frontera, legalmente, para estudiar y ejercer derecho penal en Arizona. Fue ella quien sugirió que consiguiera otro loro. Yo dudaba. ¿Otros 50 años con un ave? Estaría bien entrado en mis 80 cuando muriera. Me sugirió un gato o un perro en su lugar. No. Ya veía suficientes perros y gatos callejeros a diario. Eran ratas sobredimensionadas. Pero luego mi hermano menor, aparentemente de acuerdo con mi hermana, dio mis datos a un centro de rescate con la petición de estar atentos a algún ave. Un loro amazónico verde había sido encontrado herido y necesitaba un hogar. Hablaba, así que sabían que había sido criado en cautiverio y que probablemente no sobreviviría en la naturaleza. A Scarface lo encontraron con un corte en el lado derecho de la cara y un ala rota. Se calculaba que tenía entre 5 y 10 años. Me necesitaba. Y, en realidad, yo también probablemente lo necesitaría a él. Al inicio fue difícil conectar. Los loros son criaturas muy leales y se vinculan con una sola persona. Me gritaba cada vez que le llevaba comida. Pobrecillo, seguramente estaba aterrorizado con tantos cambios en su vida. Supuse que se había escapado o que su dueño anterior lo había abandonado. Odiaba ver a una criatura tan hermosa desatendida. Nuestro punto de quiebre fueron los Doritos. Me vio llegar a casa, agotado, abrir una bolsa enorme de Doritos y ponerme a la mitad de un capítulo de Ley y Orden que había dejado pendiente la noche anterior. Scarface reconoció el crujido de la bolsa y exigió una fritura de maíz. No son buenas para aves. Le di 2. Desde ahí se volvió hablador. Tal vez el recuerdo de su vida anterior lo animó a abrirse. Su vocabulario era interesante. Nada de hola. Cuando llegaba. En su lugar, decía que húbole. Como un chulo. También siempre comentaba cuando yo cocinaba con sartén. Huele a tocino. Yo me reía y asentía, aunque no fuera tocino. Le gustaba la carne, lo cual era raro. Trataba de limitarle la sal, pero intentaba robármela del plato de la manera más graciosa. Amaba su presencia. Fue mi señora de limpieza quien me advirtió sobre sus imitaciones excéntricas. Me contó que se había llevado un buen susto al escuchar a un hombre gritar pidiendo ayuda, solo para descubrir que era Scarface riéndose solo. Se dio cuenta de que la había asustado y siguió gritando. No era un chillido de ave, era un grito humano. Ella me dijo que lo había escuchado rogarle a alguien que se detuviera, decirle que eso era lo que merecía y después reírse. Toda una conversación consigo mismo, repitiendo alguna interacción desconocida. Supuse que el dueño anterior lo había expuesto a películas de acción y no pensé mucho más en ello. Solo empecé a inquietarme cuando, mientras me cepillaba los dientes, dijo sin cara para ti. Luego gritó. Luego rió. Pensaría que el loro tenía trastorno de personalidad múltiple si tuviera la capacidad mental para semejante enfermedad. El hijo adolescente de mi hermano menor se encariñó con Scarface cuando le pagué para que lo cuidara un fin de semana. Yo viajaba a Mazatlán para una boda. Creo que la idea de quedarse con toda la casa para él solo también lo motivaba a entretenerse con el loro. Lo llamé 2 veces. Por FaceTime le decía hola a Scarface y él miraba alrededor confundido antes de preguntar. ¿Quién es? Era un ave inteligente pero no entendía lo de las pantallas. Mi sobrino me aseguró que le enseñaría todo un nuevo vocabulario en inglés. Quería que fuera bilingüe. Cuando regresé, su actitud había cambiado. Estaba más pálido que un cadáver al devolverme las llaves. Le pregunté qué pasaba y mintió, diciendo que nada. Scarface seguía igual de animado, trepando la lámpara de la cocina mientras canturreaba. Quizás había hecho su acto de gritos humanos frente a mi sobrino y lo había asustado.
Mi sobrino me confesó la verdad semanas después. Había estado compartiendo vídeos de Scarface en Instagram y Snapchat. Alguien lo reconoció. No entendía cómo un loro podía ser reconocido hasta que me explicó los detalles. Ese pájaro había aparecido en varios vídeos de contenido relacionado con carteles. No quiero describir demasiado porque no quiero que lo busques. No beneficia a las víctimas que mires cómo son torturadas y asesinadas. Aún así, mi sobrino me mostró un video. En un sótano o garaje de cemento, un hombre estaba decapitado y otro era quemado con un soplete de cocina. Odio ver esas imágenes, pero un pequeño borrón verde al fondo me llamó la atención. Los gritos continuaron después de que el hombre murió. Venían de un loro. Los hombres en el video rieron y mencionaron que la piel chamuscada olía a tocino. Vomité. Le dije a mi sobrino que nunca más viera algo así o acabaría en la cárcel por posesión de contenido objetable. Tal vez fui duro, pero no quería que se insensibilizara. Necesitaba entender que eran hombres reales con familias, condenados a muertes horrendas y humillantes. Después vi un último video titulado Groovin' Chico. Un cadáver sin piel en la cara. El loro verde estaba parado en su pecho, moviéndose al ritmo de una canción popular de los 90. No quería creer que fuera Scarface, pero tal vez hacía honor a su nombre. Para estar seguro puse la canción en mi celular. Y sí. Empezó a moverse igual que en el video. Resultó que mi loro había pertenecido a alguien de un cartel o pandilla. Ese alguien lo perdió ya fuera en su propia muerte caótica o por accidente. Nunca lo sabría y tampoco quería. El problema era la inteligencia de Scarface. Yo creo que los animales son inocentes, pero Scarface era listo. Sabía lo que era la muerte. Sabía lo que era el dolor. Había sido entrenado para pensar que esas cosas horribles eran normales. Bailaba como un mono con acordeón para monstruos mientras los hombres morían. Ese era el mundo del que venía. ¿Pero qué podía hacer con él? No podía escucharlo repetir los gritos de hombres que había visto morir con tanta naturalidad ahora que conocía el origen. Hice que mi sobrino lo mantuviera en secreto. Su padre quería matar al ave o soltarla afuera. Yo tenía que ser más racional. Tocino. Dijo Scarface con orgullo mientras yo, en efecto, freía una tira de tocino para él. El aviario al que iría ya no le daría más malos antojos. Había localizado a una vieja loca que tenía más de 50 aves rescatadas. Le conté la historia de Scarface, pero omití las partes más grotescas que podrían desmayarla, y me aseguró que en su casa no diría esas cosas. Había demasiadas aves para interactuar como para querer hablar en español. Lo rebautizó como Lázaro. Le paso un poco de dinero cada mes para alimentar a sus aves y tranquilizar mi conciencia. Los vídeos que vi mientras buscaba la identidad de Scarface me atormentan, aunque no me sorprenden. Sabes que esas cosas pasan, pero verlas grabadas y luego tener un loro replicando los últimos momentos de alguien realmente te arranca cualquier ignorancia que quieras conservar. Lázaro está bien. No lo he visitado por miedo a que regrese a su viejo vocabulario. Lo extraño, pese a su corta estancia conmigo. Creo que podríamos haber sido compañeros de toda la vida si las cosas hubieran sido diferentes. Meses después, el destino me puso otra carta sobre la mesa. Un gatito gris, con los ojos llenos de pus, quedó atrapado en mis paredes tras colarse por debajo de la casa. Cuando lo saqué vi lo enfermo que estaba y lo llevé al veterinario. Una visita cara para un gato callejero. Me dijeron que si lo llevaba a un refugio probablemente lo sacrificarían, ya que había perdido un ojo y tenía FIV. La opción era quedármelo o que muriera. Así fue como terminé con Cíclope. Mi hermana tenía razón sobre conseguir un perro o un gato. Al menos ellos no imitan las atrocidades que los hombres son capaces de cometer entre sí. Calle llena de gente. Cuando salí de la estación del metro, llovía intensamente afuera. Abrí mi paraguas y comencé a caminar, pero algo andaba mal.
El ambiente era, de algún modo, muy desagradable. Extraño. Nadie por quien pasaba llevaba paraguas sobre la cabeza. Todos estaban en silencio y con expresiones sombrías. Caminaban en la misma dirección, sin desviar la mirada. Entonces, de pronto, un taxi se detuvo a mi lado, y el conductor sacó la mano y me hizo señas para que me acercara. Le indiqué que no necesitaba un taxi, pero el hombre dijo: «Vamos, sube». Insistió tanto que no tuve más remedio. Además, quería alejarme de esa atmósfera tan desagradable. Más tarde, el conductor, con el rostro pálido, me dijo: «Cuando te vi esquivando gente en una calle vacía, pensé que debía ayudarte». Experimento de congelación de sangre. En 1944, el Servicio Secreto de Inteligencia británico, SIS, intentó desarrollar un químico que afectara la sangre de un ser humano. Una copia de este informe de laboratorio fue hallada en lo profundo del antiguo edificio del Mi-5 en Londres. Preámbulo. Este químico fue derivado mediante mezclas del nomofungin D, nombre eliminado, y el comunismo D, nombre eliminado, así como de mi propio perforamidina. El químico modifica las propiedades y la estructura de la sangre, de manera que, si se le dispara o se le corta, tiene la capacidad de congelarse, o solidificarse, en el lugar de la herida. Esto detendría el sangrado y podría hacer que una persona sea mucho más fuerte que un ser humano promedio. Sin embargo, un químico como este sería increíblemente costoso y solo se ofrecería a personas de gran valor, como unidades del Mi-5 o políticos importantes. Otras condiciones necesarias para que la sangre se solidifique incluyen aumentar la cantidad de plasma del 55% al 59%. Las células sanguíneas modificadas, cuando se oxigenan, alcanzan porcentajes del 96%. Por lo tanto, el sujeto debe respirar más profundamente o con mayor frecuencia. Dado que los trombocitos parecen interferir con las células modificadas, se eliminan antes de la modificación. También se modifica el bulbo raquídeo con un químico que lo familiariza con las células sanguíneas modificadas. Además, dado que las células se expanden al solidificarse, se debe extraer entre el 4% y 6% del volumen sanguíneo normal. Por supuesto, los vasos sanguíneos también son alterados ligeramente por el químico para poder manejar las células más pesadas. Procedimiento. Los sujetos de prueba pueden ser hombres mayores de 21 años. Se les compensa con 35.000 euros. Se les proporcionará camas de hospital y algo de entretenimiento. El sujeto debe permanecer conectado a un electrocardiograma, y su monitor cardíaco debe ser vigilado en todo momento. Una vez que se introduce el químico, el sujeto debe ser monitoreado durante 24 horas. No se le debe dar comida hasta la hora 25. Todas las peticiones hechas por el sujeto durante las primeras 24 horas deben ser ignoradas. A partir de la hora 25, se le pueden dar analgésicos y comidas apropiadas. Debe seguir siendo monitoreado hasta la hora 72. Después de 72 horas, el sujeto será escoltado a la sala de pruebas, luego atado y sedado. Se le abrirá el brazo izquierdo con un corte de 4 pulgadas, y se le disparará en el brazo derecho con una pistola automática calibre .45. Observar los efectos. Tras la hora 144, el sujeto debe ser llevado nuevamente a la sala de pruebas y recibir múltiples disparos sin sedación. Cada zona y efecto debe ser observado y documentado. Experimento. Los 3 sujetos eran hombres de 22, 23 y 29 años. También juraron guardar secreto. El químico fue administrado con éxito a los 3 sujetos. Dentro de la primera hora, los 3 comenzaron a gritar de dolor. Sorprendentemente, esto cesó para la hora 3. Los sujetos 1 y 3 pidieron una copia de la Biblia King James tras la hora 6, pero fue negada. Los investigadores interpretaron esto como señal de que creían que iban a morir.
los sujetos 1 y 3 recibieron la Biblia tras la hora 25. Se administraron analgésicos a los 3 sujetos. Después de 72 horas, los sujetos fueron llevados a las salas de prueba. Los 3 parecían encantados de salir del cuarto. Tras ser sedados, a cada sujeto se le hizo un corte en el brazo izquierdo con un bisturí y se le disparó en el brazo derecho con una pistola automática calibre .45. Cuando el bisturí penetró la piel del sujeto 1, esta reaccionó con una sustancia oscura y amorfa que llenó el corte casi tan rápido como se abrió. Se selló tan rápido que el bisturí quedó atrapado en su brazo. La herida causada por la bala también fue sellada por la sangre amorfa oscura en 3 segundos. Los resultados fueron los mismos para los sujetos 2 y 3. Después de 84 horas, los 3 sujetos comenzaron a actuar de forma inusual. En lugar de usar el entretenimiento disponible, se sentaban en sus camas y gemían, como si estuvieran tristes o avergonzados. También evitaban el contacto visual. Tras 110 horas, el sujeto 1 perdió el conocimiento. No se pudieron realizar análisis de sangre porque ésta se encontraba sólida y amorfa. Lo único que se logró determinar fue el pH, que marcaba 5, mucho más ácido de lo normal. Se envió a un investigador luego de 127 horas para tomar muestras de sangre a los 3 sujetos. Se habían vuelto cada vez más silenciosos y presentaban signos de agresividad. El doctor determinó que los valores de pH eran 4, 3, 4, 6 y 4.4 para los sujetos 1, 2 y 3, respectivamente. Los niveles de pH seguían disminuyendo. A las 140 horas, se hizo otro análisis. Los niveles de pH no habían cambiado. El experimento continuó como estaba planeado. A las 144 horas, los sujetos fueron escoltados nuevamente a la sala de pruebas. Se veían muy diferentes a como estaban al principio. Su piel se había tornado grisácea y visiblemente más gruesa. El color de sus ojos se había vuelto completamente negro, con venas rojas inyectadas. El experimento continuó como estaba previsto, aunque el químico fue reformulado antes de repetirse. Antes de abrir fuego contra los sujetos 1, 2 y 3, mostraron una fuerza inhumana. Atacaron inmediatamente a sus agresores y usaron sus dientes como armas letales. 6 hombres armados perdieron el conocimiento al contacto de sus dientes con la piel. A uno le devoraron el brazo. Cuando los agentes del MI5 entraron para neutralizar la situación, los sujetos fueron reportados como desaparecidos. El químico debe haber tenido un efecto negativo sobre el bulbo raquídeo, provocando agresividad. También afectó las glándulas salivales. Los movimientos sobrehumanos fueron el resultado de las células sanguíneas mejoradas dentro de los músculos. Se desconoce la razón de su apetito por carne humana, así como su paradero. La investigación de este proyecto será cancelada. Toda evidencia Me enamoré de la mujer equivocada. La primera vez que conocí a la mujer que creí que era el amor de mi vida fue gracias a un amigo en común. Me obligué a ir a la fiesta de mi amigo después de pasar semanas deprimido y odiando mi vida. Tenía el corazón roto por enésima vez porque una chica que me gustaba me rechazó. De verdad pensé que estaba enamorado de ella y la habría tratado como a una princesa. Pero claramente ella no lo vio así. Bueno, que se fuera al diablo, pensé. Decidí no sentir lástima por mí mismo y divertirme con mis amigos. Estaba sentado bebiendo, hablando de videojuegos y tonterías, cuando ella entró. La mujer más impresionante que había visto en mi vida. Tenía el cabello negro, los ojos verdes más hipnotizantes, labios carnosos y unas piernas que parecían no terminar nunca. Llevaba un vestido tipo lápiz que se ajustaba a sus caderas y resaltaba perfectamente sus curvas. Le pregunté al anfitrión, mi amigo, quién era y me dijo que era amiga de su novia. Le pedí que nos presentara. Me miró con una sonrisa burlona y me dijo: ¿de verdad? Obviamente estaba insinuando que no tenía ninguna oportunidad con ella.
Pero se rió y dijo: ok, está bien, cuando vio que fruncí el ceño. Su nombre era Svetlana. Su voz sonaba como música celestial. Podría escucharla para siempre. Ella y yo hablamos de forma casual un rato. Para entonces ya había superado mis nervios y decidí invitarla a salir. Le propuse ir a cenar. Ella me dio una sonrisa sexy, misteriosa y ladeó la cabeza hacia la derecha. Parecía divertida. No pude descifrar bien su expresión, pero entonces dijo: sí, hagámoslo. Yo estaba eufórico, aunque traté de que no se notara. El sábado siguiente por la noche, Svetlana y yo fuimos a un buen restaurante. Comimos, charlamos y todo salió bien. Descubrí que trabajaba en banca de inversión. No me sentí muy cómodo con eso, porque significaba que probablemente ganaba más dinero que yo. Pero rápido dejé de pensar en eso. Me dije a mí mismo que cuando nos casáramos y tuviéramos hijos, ella sería ama de casa cuidando a nuestros 4 hermosos niños. Y yo, por supuesto, sería el sostén de la familia y el hombre de la casa. Otra cosa que me molestaba era que también tenía opiniones muy firmes. No era algo que rompiera el trato para mí, pero sí era algo que tendría que arreglar. Además, era muy alta. Como una supermodelo. No me gustaba que con sus tacones pareciera unos centímetros más alta que yo. Pero luego pensaba en esas piernas largas rodeándome cuando tuviéramos sexo. Cuando terminamos de cenar, ella sugirió que fuéramos a caminar cerca del lago. Mientras caminábamos, puse mi mano en su cintura. Digo, ahora que era mi novia, podía tocarla como quisiera, ¿no? Ella me dio de nuevo esa sonrisa. La sonrisa que me ponía duro y me helaba la espalda al mismo tiempo. Me dijo que la besara. Hacía tanto tiempo que no sentía los labios de una mujer sobre los míos. De hecho, no había estado tan cerca de una mujer en más de un año. Nuestros labios se encontraron y pude sentir sus pechos voluptuosos presionándose contra mí y su muslo contra mi miembro que se endurecía. Mi corazón se aceleró. No podía creer que esto estuviera pasando. Después de estar privado de compañía femenina tanto tiempo, estaba besando a esta obra de arte. Me sentía embriagado por el sabor de sus labios. Pero entonces se apartó. Me dijo que era tarde y que tenía que irse a casa. Esto me molestó un poco. Estaba seguro de que iba a lograr cerrar el trato. Pero me dije a mí mismo que, como era mujer, probablemente necesitaba seguridad emocional para excitarse. Y claramente yo le gustaba. Salimos algunas veces más y tuvimos más sesiones de besos. En apariencia, todo parecía bien. Pero algo que me molestaba constantemente era que Svetlana no era sumisa conmigo. Yo era el hombre en la relación. Yo debía tomar las decisiones. Había hablado con algunos hombres que tenían mucha más experiencia con mujeres que yo, y todos me dijeron que aplicara la técnica del negging. Que debía bajarle los humos a una mujer para que aceptara su papel sumiso. Me dijeron que la criticara y le señalara sus defectos. De verdad pensé que funcionaría y rompería la confianza altiva que Svetlana tenía. No me malinterpreten, yo la amaba. Pero una relación con una mujer que se niega a aceptar a su hombre como líder nunca iba a funcionar. Solo tenía que arreglar ese pequeño defecto de Svetlana y sería la esposa perfecta. Sin embargo, ninguna de las técnicas de negging funcionó. Cada vez que la criticaba o le ordenaba no hacer algo, ella se reía como si fuera la cosa más graciosa que había escuchado. Simplemente ignoraba lo que decía y hacía exactamente lo que quería. Cada vez que le decía que sus opiniones estaban equivocadas, me daba esa misma sonrisa. Ahora empezaba a entender qué significaba esa sonrisa. Era una sonrisa de condescendencia. No me estaba tomando en serio para nada. Trataba mis intentos de imponer mi dominio como si fuera un niño haciendo un berrinche. Lo peor de todo era que no había tenido sexo conmigo, ni siquiera después de casi un mes saliendo. Nos besábamos, ella guiaba mis manos a sus hermosos pechos, jugaba con mi miembro palpitante con sus dedos, pero eso era todo. O se iba o me pedía que me fuera de su casa, diciendo que tenía una reunión al día siguiente o alguna excusa. Me enfurecía que su carrera fuera más importante para ella que yo. Yo la amaba. Podía ser lo mejor que le hubiera pasado. ¿Por qué no lo veía?
Entonces, un día, escuché algo que me puso el mundo de cabeza. Estaba en casa de mi amigo, el mismo que me presentó a Svetlana. Su novia estaba hablando con otras chicas sobre cómo Svetlana había estado demasiado ocupada con su trabajo y su nuevo novio y no podía pasar mucho tiempo con ella. Yo empezaba a sonreír, pero mientras escuchaba, me di cuenta de que no estaba hablando de mí. Hablaba de mi Svetlana y de otro tipo. Le pregunté a mi amigo si sabía que ella me estaba engañando. Él solo me miró confundido. Me dijo que no creía que yo consiguiera más de una cita con una mujer como Svetlana y que probablemente ella solo aceptó salir conmigo una vez por lástima. Me enfureció que mi amigo pensara tan poco de mí. Me largué, subí a mi auto y conduje hasta la casa de Svetlana. Iba a enfrentar a esa zorra infiel. Golpeé su puerta con todas mis fuerzas. Al fin se abrió, pero no por Svetlana. Era un tipo. Era alto, atractivo y sin camiseta. Me preguntó qué demonios quería. Tenía un acento, probablemente europeo, pero no pude ubicarlo. Empecé a gritar por Svetlana. Ella estaba justo detrás de él y me dijo que me callara con ese mismo tono condescendiente que me hacía sentir tan insignificante. Llevaba un camisón y mostraba más piel de la que jamás me había dejado ver a mí. No necesitaba que me lo explicaran. Empecé a gritarle, llamándola zorra mentirosa y engañosa, cuando el tipo que estaba con ella me agarró por la nuca y me dijo que me callara. Svetlana sonrió y dio un paso adelante para pararse junto al tipo. Acarició sus bíceps musculosos con sus dedos largos y delicados y me dijo que mis acusaciones eran injustas. Nunca te dije que fuéramos exclusivos. Dijo. Tú solo lo asumiste y yo no puedo ser responsable de tus suposiciones. Y no entiendo por qué estás tan molesto. Dime, ¿de verdad pensaste que tenías una oportunidad con una mujer como yo? Los dos empezaron a reírse. Se rieron. Me fui de su casa, pero esto no había terminado. Esa perra iba a pagar por lo que me hizo. Solo jugó conmigo y luego me tiró a la basura. ¿Cree que puede aplastar mi hombría y largarse como si nada? Pues le iba a demostrar quién era yo. Empecé a planear mi venganza. Después de pensarlo bien, decidí que la iba a matar. Había estado en su casa varias veces y conocía la distribución. Esperé hasta la madrugada para entrar por la ventana del sótano. Una vez me había mencionado que necesitaba arreglarla porque las bisagras estaban flojas. Por suerte, no la había arreglado todavía. Pude usar mi palanca para forzarla y entrar a su casa. También fue bastante conveniente, o eso creí en ese momento, que viviera en una zona algo aislada. Las casas alrededor estaban vacías. Decidí esperar en el sótano hasta que llegara. Tal vez la zorra trajera a algún tipo con ella, en cuyo caso tendría que esperar otro día en que estuviera sola. Esperé sosteniendo el cuchillo afilado que había traído conmigo. Estaba perdido en mis pensamientos sobre lo increíble que sería esta venganza, cuando escuché que se abrió la puerta principal. No escuché ninguna voz y me di cuenta de que estaba sola. Era perfecto. Decidí esperar a que se fuera a la cama. Me recosté contra la pared y sentí algo. Uno de los paneles de madera de la pared estaba suelto. Alguien lo había quitado a propósito y el espacio detrás era hueco. Decidí mirar dentro. En ese espacio había una caja. Abrí la caja y contenía unas fotografías. Empecé a revisar las fotos y lo que vi me heló la sangre. Eran fotos de Svetlana posando con un hombre diferente en cada foto. Y cada uno de esos hombres estaba muerto. La mayoría colgaba boca abajo de un sistema de poleas, con la garganta cortada. Y en cada foto Svetlana posaba con un machete o una motosierra. Era como su propio álbum retorcido. Una colección de trofeos. Los conté y había al menos 15 hombres diferentes, hombres muertos con los que ella había posado. ¿Los había matado a todos ella misma? ¿En qué demonios me había metido? Estaba tan absorto en estos pensamientos que no me di cuenta de que la puerta del sótano se había abierto. Me di la vuelta y ahí estaba Svetlana, parada con un gran machete en las manos. Y tenía esa misma sonrisa que era, de alguna forma, hermosa y terrible al mismo tiempo. Con manos temblorosas levanté mi cuchillo para defenderme, pero Svetlana lo tiró de mis manos con facilidad. Ahora estaba indefenso y decidí correr.
Salí por la misma ventana por la que había entrado. Svetlana, por alguna razón, no me persiguió. Fui a la policía y confesé mi delito de allanamiento. También les conté lo que había encontrado en ese sótano. Registraron su casa y no encontraron nada. Por supuesto, Svetlana se había deshecho de las fotografías. Me acusaron de allanamiento y tuve que pagar una multa enorme y hacer servicio comunitario. Traté de contarles a mis amigos lo que había visto, pero tampoco me creyeron. Para ellos solo era el tipo raro que se metió a la casa de alguien. Svetlana podría conseguir una orden de restricción contra mí, pero no lo ha hecho. Eso me da aún más miedo. ¿Por qué no toma acciones legales cuando podría hacerlo tan fácilmente? ¿Está guardándome para algo realmente enfermo y retorcido? He decidido irme de la ciudad. Especialmente después de lo que vi en las noticias esta mañana. Un estudiante de Hungría ha desaparecido en nuestra ciudad. Mostraron una foto de él en la pantalla. Era el mismo tipo que vi en la casa de Svetlana la noche que la enfrenté. Ojalá nunca hubiera conocido a ese hermoso monstruo. La identidad de Euler. Elevado a la i por pi, más 1, es igual a 0. Esta es la ecuación más hermosa de las matemáticas. Dos números irracionales, un número no real, la identidad aditiva, 0, y la identidad multiplicativa, todos reunidos en una sola ecuación, trabajando juntos. Llámalo orden surgido del caos. Llámalo parte de la ley de Taylor. Yo lo llamo arte. Y el arte debe mostrarse al público, ¿verdad? Por eso creé esta obra. Pero antes de empezar a atribuirme el mérito de tan bella creación, debo dar crédito a quienes me ayudaron a hacerla posible. Primero está mi esposa. Ella y yo nos amábamos, unidos por las cadenas eternas del matrimonio. Pero esas cadenas traen consigo llaves que pertenecen a quienes están cautivos, y ella usó su llave, abogados de divorcio, papeles y otros asuntos insípidos, para intentar escapar. No sé qué motivó esto, la irracionalidad humana, quizá. Precisamente por eso necesitaba su ayuda en mi obra. Al principio se negó. Sin embargo, la convencí de aceptar sin dolor. Al final, no tuvo ni una sola queja. Luego están mis dos hijas, Tabitha y Mai. Peleaban entre ellas y peleaban con mi esposa y conmigo. Naturalmente, había mucho caos en esta casa antes de su ayuda en mi trabajo, pero después, no pudieron portarse mejor. Otra vez, llámalo orden surgido del caos. Los siguientes 3 fueron alumnos míos. Sí. Antes de volverme famoso por mis obras, tenía otro empleo para poner comida en la mesa. Ese puesto temporal era de profesor de matemáticas en una pequeña universidad de artes liberales. Un día, 3 estudiantes me informaron que pensaban cambiar de carrera. ¿Por qué? Les pregunté. ¿Por qué no entendemos las matemáticas en sí mismas? ¿Cuál es el punto? Respondieron. ¿Quieren ver las matemáticas volverse más, hermosas? Al principio no entendieron. No esperaba que lo hicieran. Sin embargo, no necesitaba su comprensión, una bala en sus cerebros bastó. Necesitaba matar todos mis lienzos de la forma más indolora posible. ¿Por qué habrían de morir con una expresión de terror? ¿Dónde está la belleza en eso? Al contrario, debían irse con expresiones en blanco, ligeramente sorprendidas en sus últimos momentos. Mis 2 niñas incluso tenían leves sonrisas. Se fueron mientras dormían. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con mi obra? Como dije antes, ellos, o más específicamente, sus torsos, eran mi lienzo, su sangre era el medio, y mi cuchillo era el pincel. Mi esposa era la base de todo, y mis hijas eran los exponentes. Y pi. Mis estudiantes son el más, el uno y el igual. Ninguno objetó su papel de lienzo y medio, ni se opusieron a colgar de sus cuellos, exhibiendo sus torsos abiertos. Es curioso cuán racionales son los seres humanos en la muerte, de hecho, solo en la muerte están organizados. No hay caos. No hay resistencia. No hay falta de comprensión ante la belleza de elevado a la i por pi, más 1, es igual a 0.
Es la fría inmovilidad de elevado a la i por pi, más 1, es igual a 0, lo que la hace organizada y no caótica, como un humano. No importa cuáles sean mis sentimientos, elevado a la i por pi, más 1 sigue siendo igual a 0. Ahora debes estar preguntándote: ¿quién es el 0? Debes estar diciéndolo. Cualquier otro pensamiento sería ilógico y caótico. El 0 soy yo. Yo soy el centro de este sistema, como el 0 es el centro del sistema de números reales. Soy el marcador de posición. Soy el último número en una cuenta regresiva. Todo termina conmigo. En esencia, el 0 es mi autorretrato. Mientras me abro en canal, escucho fuertes golpes en la puerta de entrada. Es la policía. Los vecinos siempre sospecharon que hacía algo horriblemente malo y llamaron a mi primera audiencia para investigar. Muy bien. Terminé mi autorretrato, ajusté la soga y me lancé del taburete. Vi a los policías derribar la pesada puerta de madera. Vi sus rostros horrorizados cuando contemplaron mi obra de arte. Fue lo último que vi. Todo lo que puedo decir es que sus emociones les impiden ver la belleza de mi trabajo. No importa cómo se vea, elevado a la i por pi, más 1 siempre es igual a 0. Belleza. Pensé que los niños del vecindario estaban jugando en mi jardín. Me equivoqué. Todo empezó con un dardo Nerf. Salí al patio trasero para dejar entrar a mi perra, Nelly, y la encontré sosteniendo un dardo de espuma verde en la boca. Sabiendo que eso no podía ser bueno para su estómago, se lo quité a la fuerza y lo tiré a la basura cuando entramos a la casa. Me hice la nota mental de hablar con mi vecino sobre sus hijos, saltando la cerca y metiéndose en mi patio. 2 días después, salí para cortar el césped y encontré una pistola de agua apoyada contra el tronco del árbol que está en una esquina del patio trasero. Me la guardé en el bolsillo y refunfuñé para mí mismo sobre cómo los niños de hoy no respetan los límites. ¿Qué tan alta tiene que ser una cerca para decir no pasar? Esa noche, mientras me acomodaba en la cama, escuché un fuerte crujido proveniente del patio. Me puse las pantuflas y salí a investigar el ruido. Una rama del árbol se había caído. Cuando fui a moverla, encontré una cuerda para saltar atada en el medio. Esto se está saliendo de control, pensé mientras atravesaba la casa. Eran casi las 11 de la noche y esos niños no solo jugaban en mi patio, sino que además estaban causando daños. Me puse los zapatos y caminé hasta la casa de al lado. No sé de qué hablas, Bill. Los niños se acostaron hace casi 2 horas. Y ni siquiera creo que Jenny tenga una cuerda para saltar. Después de esa charla poco satisfactoria con la señora Freeline, bajé por su entrada y me di la vuelta. Busqué en los pisos superiores señales de que los niños siguieran despiertos. Todas las ventanas estaban oscuras y sin movimiento. Refunfuñé para mis adentros por segunda vez ese día sobre niños molestos y me fui a dormir. Durante los siguientes 4 días encontré un balón de fútbol desinflado y sucio, un Hue que parecía haber explotado con petardos, y un estetoscopio de plástico con algo que parecía chocolate seco en la parte que se apoya en el pecho del paciente. Cada vez que encontraba un nuevo juguete, simplemente lo dejaba en el medio de la entrada de mis vecinos. Pensaba que si les molestaba la mitad de lo que me molestaba a mí, al fin harían algo con sus hijos. Era un sábado tranquilo cuando tocaron mi puerta. Tienes que dejar de hacer esto, Bill. El señor Freeline sostenía el estetoscopio que les había dejado ayer, mirándome con asco. No sé qué clase de juego retorcido es este, y espero que eso sea caca de perro y no tuya. Si sigues con esto, vamos a tener que llamar a la policía. Así. Son tus malditos hijos los que se meten a mi propiedad y dejan porquerías para que Nelly las muerda y se atragante. ¿Y estás loco? Eso es chocolate o algo así. Quizás deberías preguntarle a tus niños qué dulces estaban comiendo en lugar de venir con estas estupideces. El señor Freeline lanzó el estetoscopio hacia mí y lo atrapé por reflejo. El chocolate no huele así, Bill. Esta es la única advertencia que vas a recibir. Mantente alejado de mi casa y mi familia.
Miré la parte redonda del estetoscopio de plástico azul mientras el señor Freeline se alejaba cruzando mi jardín delantero de vuelta a su casa. Por curiosidad, olí la sustancia marrón que tenía pegada. ¿Qué clase de enfermo? Grité a la espalda de Freeline. Definitivamente era mierda. Al mirar más de cerca, vi 3 huellas diminutas de dedos en un borde, como si quien sea que la untó la hubiera limpiado en el plástico. El mocoso seguro encontró alguna pila de Nelly antes de que yo pudiera recogerla y decidió subir de nivel en su jueguito. Furioso, tiré el juguete a uno de los botes de basura de afuera. No quería esa porquería dentro de la casa. Me lavé las manos a conciencia y volví a ver la tele hasta que fue hora de dormir. Casi era medianoche cuando apagué la tele y fui a la cocina a tomar un vaso de agua antes de acostarme. Apenas cerré la llave, escuché una risita a través de la ventana que da al patio trasero. Ajá. Pensé triunfante, ahora sí voy a atrapar a esos mocosos con las manos en la masa. Salí hecho una furia por la puerta trasera y me detuve en seco antes de bajar el escalón. El patio estaba tranquilo y vacío, y lo único que se movía eran las hojas del árbol en la esquina, agitadas por el viento. No había forma de que los niños se hubieran escapado tan rápido. Por más seguro y molesto que estaba, no podía negar ese hecho. «Te estás volviendo loco, Bill», me dije mientras me daba la vuelta y volvía a entrar. «Ya estás muy viejo para estas mierdas». Cerré con llave la puerta trasera y me giré hacia Nelly, que estaba sentada a unos pasos, ladeando la cabeza y mirándome. «Vamos a dormir, chica. Ya tuvimos suficiente por hoy». Por primera vez, Nelly no me tiró al suelo corriendo delante de mí cuando subí las escaleras. Normalmente, ya estaba hecha un ovillo en mi cama con la cabeza en mi almohada antes de que yo llegara arriba. Esa noche, se quedó en la cocina, mirando en silencio la puerta trasera. No saltó a la cama hasta unos 10 minutos después de que me acosté. Supuse que estaba intrigada por verme tan alterado y no le di más vueltas mientras me dormía. No sé qué hora era cuando un grito me despertó, pero todavía estaba oscuro. Salté de la cama y bajé a trompicones hasta la puerta principal, abriéndola sin pensarlo. Mi corazón martillaba en el pecho mientras me quedaba en el porche, en pijama. Miré a mi alrededor frenéticamente, convencido de que el grito había sido cerca pero sin saber de dónde vino. El vecindario estaba quieto y silencioso. No había señales de alboroto, de esos que acompañan un chillido desgarrador en plena noche. Tras convencerme de que debía haberlo soñado, me di la vuelta para entrar de nuevo a la casa. Me bloqueó Nelly. Estaba parada en la puerta abierta, mirando hacia el pasillo que llevaba a la cocina oscura. El pelo del lomo se le erizaba como nunca lo había visto. Nunca la había escuchado gruñir con tanta furia como en ese momento. Nelly gruñó, ladró un par de veces y salió disparada dentro de la casa. Asustado de que lo que sea que la alterara pudiera hacerle daño, agarré un paraguas del perchero y corrí detrás de ella en la oscuridad. Encendí la luz de la cocina justo cuando entraba corriendo, a tiempo para ver a Nelly lanzarse contra la puerta trasera. Saltaba y rascaba la madera con tanta fuerza que temí que la atravesara. Cuando le agarré el collar para apartarla, me tiró un mordisco a la mano antes de darse cuenta de que era yo. Cuando notó mi presencia, se sentó obediente y miró la puerta que segundos antes casi despedaza. Le pasé la mano por el lomo varias veces para calmarla. Cuando se relajó un poco, fui hasta la puerta trasera y encendí la luz del otro lado. Al principio no vi nada por la pequeña ventana, pero entorné los ojos y seguí mirando. Nelly solo ladraba a gatos o a los buses escolares, y jamás había soñado tan salvaje como minutos antes. Algo pasaba, solo que no sabía qué. Cuando estuve convencido de que no había nadie afuera, apagué la luz y me giré hacia Nelly. Ella estaba a unos pasos, con su típica sonrisa de lengua afuera. La perra está más loca que yo, pensé mientras la guiaba de vuelta a la cama. El resto de la noche dormía a sobresaltos. Al despertar, lo de la noche anterior seguía fresco en mi cabeza. Caminé lento hacia la cocina, con los ojos clavados en la puerta trasera. Había unas marcas en la madera de los arañazos de Nelly, pero ninguna señal de que algo más hubiera pasado. Puse la cafetera a funcionar, abrí la puerta trasera y llamé a Nelly.
Normalmente, venía corriendo escaleras abajo y casi me tumbaba de la emoción de salir. En cambio, entró casi de puntitas a la cocina y se detuvo a unos pasos. Miró por la puerta abierta, olfateó el aire y gimió. Le pregunté qué pasaba y giré la cabeza para ver qué miraba tan fijo. Ahí, tirado al pie del árbol, donde no habría podido verlo de noche por la sombra densa de las hojas, estaba el cadáver de un niño pequeño con el cuello visiblemente roto. Tenía un carrito de juguete viejo apretado en una mano, y una rama rota en la otra. El túnel en el bosque. Es difícil contar esta historia, no porque no la recuerde, sino porque siento que he tenido que bloquearla de mi memoria para poder vivir una vida normal. Rezo todos los días para despertarme y no recordar lo que pasó aquel día, cuando tenía 10 años, pero cada día lo hago, y siento que tengo que contarlo o se quedará dentro de mí pudriéndose hasta que dé mi último aliento. Mi hermana Phoebe y yo éramos inseparables. Peleábamos como perro y gato cuando estábamos juntas, pero en el momento en que nos separábamos, algo se sentía mal en el fondo de mi estómago. Era como si me faltara una parte de mí. Supongo que así son la mayoría de los gemelos. Crecimos en una casita rodeada de árboles, a las afueras de Abingdon, un pueblecito en Oxfordshire. Tuvimos la suerte de tener un bosque como jardín trasero, y dos amigos de nuestra edad que vivían en la casa de enfrente, Benji y Paul, los hermanos Lutz. Cada mañana que no teníamos escuela, nuestros padres nos dejaban ver una hora de caricaturas y luego nos mandaban a jugar. Estábamos de regreso a las 5 para cenar. Suena extraño que nuestros padres nos dejaran andar por ahí sin supervisión hoy en día, pero así eran las cosas entonces. El túnel era un tubo de unos 3 metros de largo enterrado bajo tierra, medio lleno de agua lodosa y tibia. Había suficiente espacio para que una persona pequeña se arrastrara por dentro, boca abajo. Estaba cubierto de un musgo gris que parecía moho y olía a muerte. Para nosotras, de niñas, era el lugar más aterrador que podíamos imaginar. La mayor parte del tiempo ni pensábamos en él. El bosque era un parque de juegos infinito, lleno de troncos rotos de los que saltar, palos con los que pelear, árboles para trepar. Un día era una nave espacial rumbo a Marte, otro día un barco pirata. Sin embargo, el túnel siempre estaba prohibido. Benji decía que ahí había fantasmas. Los vi con mis propios ojos. Nos dijo, inflando el pecho. Era una mujer rara, sus ojos eran completamente negros. Me dijo que me alejara del túnel y que no volviera nunca más. Lo estás inventando. Rodó los ojos Paul. Los fantasmas quieren matarte, ¿por qué te diría que te fueras? Benji se encogió de hombros y balanceó las piernas desde la rama en la que estaba sentado. No sé. Tal vez era uno bueno. Paul le dio un empujón en las costillas y Benji cayó de la rama con un grito. No existen los fantasmas buenos, idiota. Ni siquiera existen los fantasmas. Sí, Benji. Intervino Phoebe. Yo me metí las manos en los bolsillos. Benji se levantó de un salto, con la cara ardiendo. No sean malos. Murmuré. Benji me lanzó una mirada de gratitud. Paul soltó una risita corta y sin humor, y Phoebe se rió también. Odiaba cuando ella se ponía así. Paul siempre la volvía más cruel. Cállate Phoebe, mojaste la cama después de ver esa película de fantasmas que mamá te dijo que no vieras. Las mejillas de Phoebe se pusieron rojas. No me dan miedo, Rosie. A ti sí. Dijo a la defensiva. Yo sí pasaría por ahí. Los fantasmas no existen, todo el mundo lo sabe. No te meterías en ese túnel. Negué con la cabeza. Sí lo haría. Apostaría que tú no. Pensé en la oscuridad del túnel, tan densa que casi podía olerse. Miré los 3 pares de ojos expectantes y me encogí de hombros. No me importa. No tengo miedo. Tal vez deberíamos pasar todos. Benji juntó las manos con fuerza. No, no me importa si se burlan de mí. Yo no entro ahí, pues nosotros sí. Dijo Paul con suficiencia.
Vamos a arrastrarnos hasta el otro lado y demostrarles que no hay nada que temer. Una copa de hojas arrojaba sombras sobre la entrada y lo mantenía oculto de los adultos. En una foto, parecería un tubo sucio y abandonado, nada más. Pero había como un peso en ese lugar. Se sentía prohibido, y no porque nuestros padres lo dijeran. Era una regla no escrita. Paul golpeó con el puño la entrada del túnel y el eco retumbó hasta el final, hueco, largo. Está bien. Iré primero. Asegúrense de sujetar mi tobillo para que no se pierdan. Su tono era infantilmente autoritario. Yo sabía que estaba tratando de impresionarnos. Phoebe, tú vienes después de mí. Yo te cuidaré. Sonrió, y Phoebe le devolvió la sonrisa, y yo puse los ojos en blanco. Genial. Yo voy última. Suena estupendo. Paul y Phoebe ignoraron mi sarcasmo. Benji me miró con preocupación descubierta. Tal vez no deberías ir, murmuró. Paul se rió y se puso en manos y rodillas. Se metió en la boca del túnel y gritó hacia atrás, su voz rebotando y retumbando como si no tuviera fin. Los fantasmas no son reales. Vamos. Phoebe se encogió de hombros y se inclinó a sujetar su tobillo. Paul se deslizó hacia adelante. ¡Puaj! Apesta. Sí, es un túnel, Paul. Solo sigue, acabemos con esto. Me estremecí y agarré el tobillo de mi hermana. Paul tenía razón, el túnel olía a muerte. Me estremecía al pensar que tuviéramos que arrastrarnos sobre una ardilla muerta que llevara ahí quién sabe cuánto tiempo. La luz del día apenas alcanzaba un poco más allá de la entrada, pero no veíamos claridad al otro lado. Quedamos sumidos en una oscuridad casi total e inmediata. Oía a Paul hablar con Phoebe, pero el eco distorsionaba su voz y yo estaba demasiado nerviosa para prestar atención. Un pinchazo de miedo, de arrepentimiento, me recorrió cuando el túnel empezó a estrecharse y tuvimos que tumbarnos boca abajo para arrastrarnos. La luz de la entrada ya casi había desaparecido, y me golpeó la confusión. El túnel era demasiado corto para estar tan oscuro. La oscuridad se sentía como si me tragara, y apreté más fuerte el tobillo de Phoebe. Chicos. La voz de Paul fue engullida por la nada delante de él. Quiero regresar. Mis uñas se clavaron en la pierna de Phoebe al resbalar en la mugre bajo mí. ¡Ay! Siseó, y giró la cabeza para mirarme. Apenas podía distinguir sus rasgos pequeños, de pájaro, fruncidos con enojo. Me asustaste. Perdón. Le susurré. Se giró de nuevo y oí cómo contenía el aliento. ¿Qué? ¿Qué pasa? Paul debe haber ido adelante. Ya no está. La ansiedad me aleteó en el pecho. Eso era exactamente lo que debía haber esperado de Paul, pero no pensé que tendría el valor de seguir solo en la oscuridad. Da igual. Murmuré. Lo veremos al final. No puede estar muy lejos. Seguimos avanzando. Después de 15 minutos, marcados en mi diminuto reloj digital, empecé a darme cuenta de que algo estaba muy mal. Incluso para mi mente infantil, sabía cuánto debía tomar. Quizá unos pocos minutos. Empecé a inventar explicaciones. Tal vez había un giro que habíamos tomado sin querer. Tal vez había toda una red de túneles y quedaríamos atrapadas ahí para siempre. No, habíamos ido recto. No había bifurcaciones. Podía sentir a Phoebe temblando sin control delante de mí. Quizá deberíamos regresar. Dijo débilmente. No me siento bien. Su piel estaba húmeda y fría contra mis dedos. Quizá. Le susurré de vuelta. Seguimos. Un olor, como el de la carnicería del pueblo, empezó a intensificarse. El agua que goteaba en el suelo se había vuelto más espesa, manchando mis manos y mis brazos. Después de 3 horas arrastrándonos, Phoebe se detuvo y empezó a llorar en sollozos pequeños y desgarradores que rebotaban en las paredes húmedas de cemento. Podía sentir mi ropa empapada, hedionda y pegajosa, pegándose a mi piel y helándome hasta los huesos. Estará bien. Le dije en voz baja. No. Respondió. No lo estará. Encontré a Paul. Miré por encima de su hombro, forzando y tensando mis ojos para ver lo que había más adelante.
Phoebe tenía razón, era Paul. Pero no era todo él. Su torso, o pedazos de él, estaban amontonados como carne de carnicero apilada. Podía ver el agua sucia chapoteando alrededor de la carne rosada. Su cabeza estaba encima de la pila, como un trofeo sangriento. Su rostro estaba contorsionado en un horrible grito, con los ojos arrancados y colocados cuidadosamente junto a su cara. No puedo describir cómo me sentí. Lo más parecido sería una completa impotencia. Paul no se había caído, ni se había golpeado la cabeza ni se había asfixiado. Algo en el túnel lo había matado, y lo había dejado allí para que lo viéramos. De algún lugar, una ráfaga de aire fétido nos golpeó, y juro que pude escuchar una risa rebotar a lo largo del túnel. Necesitamos escondernos. Jadeé, tirando de Phoebe hacia un lado del túnel. Mira, allá adelante hay una hendidura en la pared. Podemos descansar allí un minuto y pensar qué vamos a hacer. Los sollozos de Phoebe se le atoraban en la garganta. No puedo pasar junto a él. No puedo. Lloró. Está bien. Cierra los ojos. Imagina que estamos afuera. Aire fresco, pájaros. Todo eso. Tú puedes hacerlo. Respiró hondo, apretó los ojos con fuerza, y avanzó. Yo cerré los míos, y la seguí. Podía sentir mi hombro rozando contra la carne que alguna vez fue Paul, y tragué las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Llegamos al hueco en la pared, suficiente espacio para que las dos nos acurrucáramos, y mi mano encontró la de Phoebe mientras nos aferrábamos una a la otra. ¿Phoebe? Mi voz sonó pequeña al rebotar en el túnel. Siento haberles dicho que te orinaste en la cama. Sentí su mano pequeña y fría enroscarse alrededor de la mía. Está bien. Ya no importa. Susurró. Nos dormimos así, nuestras manos entrelazadas. Fue un sueño corto, superficial y lleno de ansiedad, pero provocado por el puro agotamiento. Habíamos estado en el túnel durante 4 horas. Tuve pequeños sueños de segundos que se sentían reales. Manos tirándome del cabello, arañando mis ojos. Una risa, la misma carcajada sobrenatural de alegría que escuché cuando encontramos a Paul, me perseguía. Cuando desperté, estaba sola. Phoebe. Grité en la oscuridad. El vacío de malestar en mi estómago que aparecía cuando ella no estaba conmigo era más fuerte que nunca. Otra risa flotó a través del barro y la mugre hacia mí. Estaba cada vez más cerca. Entré en pánico. Sentí como si las paredes se cerraran sobre mí. Phoebe había desaparecido, y la idea de que algo me agarrara del pie y me arrastrara de vuelta a la oscuridad fue suficiente para dejarme pegada a la pared, temblando. No podía hacerlo sola. Rosie. La voz de Phoebe vino desde adelante. Encontré el final del túnel. Tenemos que irnos. Ahora. Contuve un sollozo de alivio, y me arrastré, con los brazos cortados y sangrando por el piso irregular. El viento nauseabundo me golpeaba y la risa se había transformado en una de ira, de incredulidad. Se acercaba, cada vez más, a una velocidad inhumana. Rosie, más rápido. Entonces, ahí estaba. Una luz. Débil, pero estaba. Me arrastré, con los pulmones gritando de protesta. Estaba casi allí. Cuando mis manos se estiraron hacia ella, una mano, una garra, se aferró a mi pierna. Grité, forcejeando, mientras intentaba arrastrarme de vuelta. Estaba tan cerca. Tenía que salir. Pateé con fuerza, hasta que golpeé algo. Sentí una mano en la mía, la de Phoebe. Su anillo se me incrustó en la piel, y tiró con una fuerza sorprendente hasta que casi estaba afuera, jadeando por aire. Finalmente, tropecé y salí al mundo real y sentí la mano de Phoebe soltarse de la mía. La luz era tan cegadora que me quedé allí, cubriéndome los ojos y llorando de alivio sobre la hierba. Rosie. Una vocecita vino a mi lado. Rosie, ¿estás bien? ¿Dónde están Paul y Phoebe? Alcé la vista y vi los ojos azules, llorosos, de Benji. Todavía era de día, el sol estaba en la misma posición que cuando entramos. Yo. Tartamudeé, incapaz de articular palabra. Phoebe no estaba por ningún lado.
Debería haber regresado al túnel, pero la sensación en el fondo de mi estómago, la que me invadía cuando ella estaba lejos de mí, había cambiado. Se sentía como si esta vez fuera para siempre. Además de eso, tenía miedo. La idea de volver a ese túnel me apretaba la garganta y agarré la mano de Benji. Recuerdo haberle gritado a Benji que corriera, y sentí el corazón en la garganta hasta que me desplomé atravesando la puerta de mi casa en los brazos de mi madre. Hubo una investigación policial, por supuesto. Concluyeron que había sido secuestrada en el túnel, citando a Benji como testigo poco fiable. Tal vez se había alejado. Yo sé la verdad. Ella sigue ahí abajo. A veces la visito. Le dejo un pequeño regalo. Su osito. Algunos dulces, cositas que le gustaban cuando éramos niñas. Siempre desaparecen cuando vuelvo, y no sé si son otros niños que recorren nuestros viejos caminos y los toman, o si imaginé todo y ella sigue de algún modo allí abajo, con esa criatura. A veces, no sé qué es peor. Yo era guardabosques en Pensilvania hasta que recibimos una llamada de ayuda que cambió mi vida. Trabajar para la Comisión Estatal de Caza de Pensilvania solía ser un trabajo bastante aburrido. Mi título real era oficial de conservación de vida silvestre, pero la mayoría de la gente simplemente lo llama guardabosques porque es mucho más fácil de decir. Mis tareas típicas incluían asegurarme de que los cazadores y pescadores tuvieran las licencias adecuadas, siguieran las normas de lo que fuera que estuvieran matando y ayudar cuando se encontraba un animal salvaje gravemente herido o que se estaba convirtiendo en una molestia en alguna zona poblada. De vez en cuando había algo de emoción. Después de todo, técnicamente soy policía y puedo actuar como tal. Mi forma menos favorita de emoción era cuando alguien se perdía en el bosque. Ese tipo de llamadas fue lo que me hizo entregar la placa y conformarme con un trabajo de oficina. Ahora bien, la comisión de caza no es una unidad de búsqueda y rescate. Tenemos algo de entrenamiento en primeros auxilios, pero es básico. La mayoría de las veces que nos llaman para ayudar a encontrar a un excursionista perdido es porque conocemos bien el área y sabemos cómo movernos por bosques densos. En este caso, Jenny, otra guardabosques, y yo fuimos llamados para ayudar a la policía local con una llamada de auxilio en una zona boscosa y espesa que estaba dentro de su jurisdicción. Jenny y yo llegamos a la pequeña estación de policía alrededor de las 4 de la tarde. Nos llevaron a una sala de conferencias donde algunos oficiales y voluntarios se habían reunido. Había un mapa del área clavado en la pared, y unas 12 personas de pie con café en las manos. Nos presentamos con el sheriff y fuimos directo al grano. Hace unos 40 minutos recibimos una llamada al 911 que fue rastreada a un celular en esta área. Nos dijo el sheriff, señalando un punto en el mapa con el dedo. La persona que llamó parecía ser una niña, y no nos dio mucha información. Lo único que dijo fue que estaba perdida y que necesitaba ayuda antes de que se cortara la llamada. Por allá no hay mucho más que árboles, colinas y mierda de venado, así que trajimos a la comisión de caza para que nos ayude a movernos por ahí. No tenemos reportes de niños desaparecidos en la zona, así que suponemos que sus padres también están perdidos. Dado que fue ella quien llamó, asumimos que los padres pueden estar heridos, así que trajimos a 2 paramédicos para ayudar con la búsqueda y su unidad está lista. ¿Todos listos? Bien. Vamos. Todos se dirigieron a la puerta de la sala, pero se detuvieron cuando el sheriff la abrió y se encontró con un hombre de cabello largo y grasiento, un overol azul maltrecho y un ceño fruncido. Jesús, ¿qué pasa, Metro? Preguntó el sheriff, visiblemente fastidiado. Esos bosques no están vacíos. Pietro empujó al sheriff y a varias personas para acercarse al mapa en la pared. Hay una casa allá. Justo, por aquí. Señaló un punto justo en el centro del área de búsqueda. Es una vieja cabaña de caza. Ya no se usa, quedó abandonada después de que el dueño se volvió loco y mató a su esposa. Ella estará allí, apuesto, pero no estará sola. Hay cosas que viven ahí.
Cosas horribles que hicieron que el hombre perdiera la cordura y cometiera esos actos horribles. Tendrán a la niña, seguro, y que Dios tenga piedad de ella. El sheriff carraspeó después de unos segundos de silencio. Gracias, Metro. Revisaremos la cabaña, y tendremos mucho cuidado cuando lo hagamos. Ahora, si no te importa, uno de los baños en las celdas se atascó. El piso necesita una buena fregada. Pietro gruñó en señal de acuerdo y salió de la sala. Después de un intercambio de miradas entre todos, algunos con cara de ¿qué demonios fue eso? Y otros de mierda, qué escalofriante, partimos a nuestra tarea. Vi a Pietro sacando un balde y un trapeador de un armario mientras salía del edificio. Jenny y yo guardamos silencio en el corto trayecto hasta el área de búsqueda. Yo trataba de concentrarme en la misión, pero creo que Jenny estaba alterada por la advertencia del conserje. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante y no apartó los ojos de la carretera ni un segundo. Revisamos de nuevo el mapa de la zona antes de dividirnos en 3 grupos de 4 personas y adentrarnos en el bosque. El área estaba en silencio, salvo por el crujir ocasional de una rama y alguna voz que llamaba a quien necesitara ayuda. Jenny lideraba un grupo y yo otro, mientras que 2 oficiales locales que cazaban en la zona guiaban los otros 2. Estaba bastante seguro de que la operación sería sencilla y terminaría rápido. Me equivoqué. Las operaciones de búsqueda y rescate toman una eternidad. Hay que moverse despacio para buscar pistas de por dónde pudo irse la persona perdida y para no tropezarse con una roca y romperse un tobillo. Todo esto no es un problema porque si estás fuera del sendero tienes que moverte lento de todas formas. El terreno es muy accidentado para ir rápido. Nos quedaba apenas 1 hora de luz cuando mi grupo escuchó un grito. Reconocí esa voz. Era Jenny. Sin pensarlo, corrí hacia el sonido. Las ramas me rasguñaron la piel expuesta mientras me abría paso entre la maleza, saltando sobre rocas y troncos caídos. No sé cuánto corrí antes de verla venir hacia mí. Aún estaba a unos cientos de metros, pero vi que su camisa estaba rota y que la sangre le cubría los pechos y el sostén deportivo que los cubría. Justo detrás de ella venía un hombre con una máscara de monstruo de Halloween que parecía un demonio de piel gris sin ojos. Llevaba un cuchillo que esparcía líquido rojo mientras corría tras mi compañera. Grité su nombre mientras sacaba como podía mi arma de la funda. Jenny pareció aliviada por un instante, hasta que tropezó y cayó pesadamente al suelo. El hombre la alcanzó de inmediato y le hundió el cuchillo en la cabeza en cuanto la tocó. Le disparé, dándole de lleno en el pecho, pero no pareció afectarle en lo absoluto. Se perdió entre los árboles y corrí hacia Jenny. Estaba muerta, claramente. Me tomé un momento para llorarla mientras el resto del grupo me alcanzaba. Intentamos pedir ayuda, pero no había señal de celular y había perdido el walkie-talkie en mi desesperación por encontrar a Jenny. Estábamos solos ahí, con un asesino suelto y quién sabe cuántos cadáveres. Los otros miembros de mi grupo querían irse, pero insistí en seguir. Había una niña allá afuera, sola, hasta donde sabíamos, y en grave peligro con ese psicópata rondando. Soy oficial de la ley y era mi deber protegerla. Estoy casi seguro de que solo aceptaron quedarse porque yo tenía un arma, pero aceptaron de todos modos. Localizamos nuestra posición en el mapa y continuamos con la misión. Poco después, justo cuando los últimos rayos de sol se filtraban entre las hojas a nuestro alrededor, encontramos una cabaña destartalada. Registramos el perímetro, llamando a la niña y atentos a cualquier señal de ella, antes de decidir entrar en la ruinosa construcción. Sentí un vuelco en el estómago al girar la perilla y empujar la puerta, cuyas bisagras oxidadas chillaron fuerte al moverse. El aire dentro estaba cargado de polvo y calor. Lo único que había en la oscura sala principal era un sofá mugriento, una mesa rota volcada y una lámpara destrozada. Entramos después de sacar las linternas y dirigirlas al suelo para asegurarnos de que no estuviera podrido en alguna parte. Apenas dimos unos pasos dentro, nos golpeó un hedor intenso a carne podrida. Logré contener las ganas de vomitar, pero uno de los voluntarios no tuvo tanta suerte. Se dobló detrás del sofá y vomitó tras murmurar un par de Dios mío.
Intentó taparse la nariz y seguir adelante, pero tras vomitar 2 veces más, lo mandé a vigilar afuera. Llamé varias veces a la niña mientras revisábamos cada rincón del nivel inferior, pero no hubo respuesta. Estábamos inspeccionando un pequeño dormitorio cuando un fuerte gemido se escuchó desde abajo. No vi ninguna puerta mientras revisábamos, dijo uno de los voluntarios con voz temblorosa. No creo que este lugar tenga sótano. Podría haber una trampilla, probablemente en la sala. Vamos, ordené mientras volvía hacia la estancia principal de la cabaña. Revisé al voluntario mareado afuera mientras los otros dos movían el sofá y levantaban la alfombra raída que había debajo. Allí estaba, entre las tablas del suelo que la alfombra había protegido del polvo, una trampilla que conducía a un nivel inferior. Levanté la puerta y alumbré el agujero con mi linterna. Había una escalera que bajaba y parecía bastante firme. Me puse la linterna en la boca y me deslicé por la abertura. Los otros 2 voluntarios me siguieron. El sótano parecía tan grande como la casa de arriba, con piso de tierra y paredes de piedra. Revisaba detrás de una vieja caldera cuando el voluntario de afuera soltó un grito. Pisadas pesadas retumbaron en el suelo sobre nuestras cabezas. Justo cuando hice señas a los otros para que apagaran sus linternas, una figura cayó por la abertura hacia el sótano. Aterrizó en cuclillas, luego se irguió mostrando el cuchillo ensangrentado. Uno de los voluntarios iluminó su máscara con la linterna. El haz de luz hizo que las cuencas vacías parecieran aún más profundas y amenazantes. El hombre dio un paso hacia adelante antes de que un brazo largo y pálido se enroscara alrededor de la escalera y le sujetara la pierna. Lo arrastró al suelo y lo arrastró hacia las sombras del otro lado del cuarto. Corrimos hacia la escalera mientras escuchábamos los gritos de nuestro posible atacante. Nunca olvidaré el sonido de sus huesos quebrándose uno por uno. El primer voluntario logró salir por la abertura y el segundo iba a mitad de la escalera cuando la trampilla se cerró de golpe. Solté una sarta de maldiciones mientras el segundo voluntario caía al suelo gritando. Nos quedamos espalda contra espalda, iluminando a nuestro alrededor con las linternas para encontrar lo que había atrapado a nuestro atacante. El silencio se volvió ensordecedor mientras barríamos frenéticamente la luz sobre muebles viejos y cajas destartaladas. No podíamos ver ni oír más peligro, pero sabíamos que estaba allí. Después de una eternidad, hubo un golpe seco seguido de la luz inundando el sótano. Junto a la caja de fusibles estaba una criatura de al menos 2 metros de altura. Estaba ligeramente encorvada y podía distinguir cada hueso y músculo de su cuerpo delgado y desnudo. Tenía unos ojos negros enormes, pero nada más en su cara ni en su cabeza. Sus brazos eran tan largos que las garras de sus dedos rozaban el suelo junto a sus pies también armados de garras, y cada brazo tenía 2 codos que parecían no decidir hacia dónde doblarse. La piel pálida dejaba claro que esa cosa había reducido al asesino a la pila de carne que ahora yacía en un rincón. Saqué mi pistola y empecé a disparar mientras el voluntario trepaba de nuevo por la escalera y empujaba la trampilla. Me temblaban tanto las manos que no podía darle, y la criatura me dio la espalda y se agachó como para cubrirse. El voluntario gritó victorioso al abrir la trampilla y salir. Subí la escalera más rápido de lo que jamás había hecho algo. Apenas salí, choqué de lleno contra la espalda del voluntario. Estaba ahí, paralizado, mirando el cuerpo del que había escapado primero, justo antes de que la puerta se cerrara de golpe. Parecía dormido, salvo por el enorme agujero en su estómago y el tajo irregular en su garganta. Encima de él estaba agazapada otra bestia. Esta era tan alta como un hombre promedio, pero estaba construida como un fisicoculturista. Músculos gruesos y palpitantes se tensaban bajo su piel negra mientras adoptaba posición de ataque a 4 patas. Sus ojos rojos se entrecerraron mientras sonreía, con la boca abriéndose de forma imposible para mostrar lo que parecían cientos de dientes afilados como cuchillas. El monstruo gruñó y luego habló con una voz que sonaba a grava crujiendo. Más comida. Un calor húmedo me cubrió la piel erizada cuando mi vejiga se vació por completo en mis pantalones. El voluntario que quedaba y yo reaccionamos al mismo tiempo.
La criatura bloqueaba la puerta principal, así que corrimos al dormitorio y cerramos la puerta de un portazo. Empujé el aparador contra la entrada y el voluntario atrancó la cama contra eso. Solo había una ventana en la habitación y tratamos desesperados de forzarla para abrirla mientras la bestia embestía la puerta. Recé para que nuestra barricada aguantara mientras escuchaba la madera partirse. Mis rezos fueron escuchados cuando los golpes se detuvieron. Los siguió un chillido fuerte y el estruendo de algo estrellándose en la sala. Después de lo que pareció una eternidad, los ruidos cesaron por completo. Sea lo que fuera que pasaba, parecía haber terminado. El voluntario y yo permanecimos inmóviles, jadeando, temblando y sin atrevernos a movernos. Mirábamos fijamente la barricada. Parte de mí quería apartarla y correr al bosque mientras parecía seguro, pero otra parte estaba resignada a quedarme. Pasaron unos minutos en silencio hasta que escuchamos pasos suaves acercándose a la puerta. «Está bien», dijo una voz de niña, apagada por la puerta. «Ya pueden salir. Está a salvo, lo prometo». Tuve que insistir un poco para convencer al voluntario de que todo estaba bien, pero al final logré que saliera de nuestro escondite conmigo. Cuando quitamos los muebles y abrimos lo que quedaba de la puerta, nos encontramos con una niña vestida con shorts y una camiseta azul sucia. Estaba tomada de la mano de la criatura pálida del sótano. Al ver esto, el voluntario arrancó mi pistola de la funda y disparó a la criatura. Esta respondió colocándose frente a la niña, extendiendo uno de sus largos brazos y partiéndole el cuello al voluntario de un solo movimiento. Cuando el hombre cayó al suelo, la criatura me miró como evaluándome. Se abrió una pequeña hendidura cerca de la parte inferior de su rostro. Abrió una diminuta boca, no más larga que una llave de casa, y mostró sus pequeños dientes romos. La niña salió de detrás del monstruo y levantó la cabeza para mirarlo. «Ya está bien, amigo. Estamos bien». La bestia le dio unas palmaditas suaves en la cabeza sin apartar sus ojos de mí. Avanzó despacio hacia mí y se inclinó hasta poner su rostro a la altura del mío. Con una voz que sonaba como si hubiera inhalado helio profundamente, dijo: «Lleva niña a casa». Colocó la mano de la niña en la mía, volvió a darle unas palmaditas en la cabeza y se retiró de nuevo hacia el sótano. Movió los dedos a modo de despedida y la niña soltó una risita. Después de asegurarme de que no estuviera herida y de darle una barra de granola y algo de agua, la guié para salir del bosque. Sus padres, que también se habían perdido mientras la buscaban tras separarse de ella, nos esperaban en el estacionamiento. Estaban acompañados por lo que supongo era cada policía, paramédico y bombero del condado. La búsqueda de los dos grupos de rescate desaparecidos se suspendió esa noche y se retomó al amanecer. Por alguna razón, nadie pudo encontrar de nuevo la cabaña, pero sí se descubrieron varios cuerpos. Le conté a los investigadores sobre la muerte de Jenny y cómo encontré a la niña, pero mantuve en secreto mi encuentro con los monstruos. Me interrogaron largo rato sobre cómo me había separado de mi grupo, pero logré mantener mi versión insistiendo en que simplemente los perdí de vista mientras corría para ayudar a mi compañera Kaira. Cuando por fin me dejaron ir, convencidos de que no tenía nada que ver con nada turbio, le dije a mi jefe que ya había tenido suficiente de la comisión de caza. Nunca quise ser un burócrata, pero es 1000 veces más seguro.